cuentes a la gente quién sos vos. Y bueno, yo soy un argentino, ¿no? Un argentino de la Argentina, de este país tan atravesado por conjugaciones. Ayer a la noche tuvimos, por ejemplo, en el Teatro Avenida un acto por el genocidio, la conmemoración del Ujú. genocidio armenio. Dirigía yo el coro de 110 voces de todas las edades de la comunidad armenia. Había una orquesta juvenil de chicos argentinos, estaba Lito Vitale, estaba León Gieco, o sea, Ujú. toda una conjugación en la que me siento bastante identificado, que también el Papa Francisco, que acaba de irse, de alguna manera la trató de valorar cómo la ciudad de Buenos Aires y la Argentina, pero sobre todo la ciudad de Buenos Aires, tiene ese poliedro Ujú. de culturas. Y la generación nuestra, de Ana, la mía, creo que también la tuya, Nicolás, es Sí, una señor. generación que es poliédrica desde el punto de vista histórico, porque nos han tocado atravesar épocas que son como atmósferas, ¿no? Diferentes, como decía Teilhard de Chardin, capas de atmósfera muy distintas de la historia, casi media vida en el siglo XX y media vida en el siglo XXI. Ujú. Culturas, además del cruce cultural, genético, estético, sí, un siglo XX que ya de por sí era muy variado, muy rico en expresiones, y que ahora nos encontramos, bueno, te estoy hablando un poco de quién soy desde este punto de vista, ¿no? Ujú. No para eludir la pregunta biográfica, pero creo que es menos importante. Eh, Me Pero parece que palabra, somos. qué palabra la del poliedro. Sí, eso es de Francisco mismo, ¿no? El poliedro es. Francisco el otro día pensaba, tiene muchas expresiones geométricas en su pensamiento. Mm, Eso que tiene de borgiano también, porque era muy admirador de Borges. Hay una parte de su forma de razonar que echa mano de cierta geometría, en la mm, que yo no me identifico tanto. Para mí pero sí en cuanto a la pluralidad, a la diversidad, a la pluralidad y cómo se hace de eso alguna clase de teatro o de coro ujú, o de expresión comunitaria, llamémosle, ujú. que generalmente no es tan geométrica, sino Bueno, que es bastante. geometría se Sí, debe también a entender en relación a los cuerpos, ¿no? Que hace corporidad. sí, totalmente, sí, sí, ni que hablar. Y el lenguaje, vos fíjate que hay pocas palabras que ofrezcan geometría, pocas frases que uno puede decir, aunque en algunos momentos de la historia existió la fantasía de partenónica, digamos, ¿no? Del justo medio, pero el lenguaje en su fluidez, de alguna manera, va como estableciendo en todo caso márgenes, pero no tanto geometrías, ¿no? Ujú. Entonces, por eso lo de la sangre y del agua, el verbo, que vos, Ana, tenés muy presente, es decir, la acción, eh, por sobre los estancamientos y los compartimentos que nuestra obsesividad necesita, pero que la vida no los tiene tan en cuenta, ¿no? Y tu música es más matemática aritmética y después No, al ir a la escena va siendo geométrica o cómo mm, es? no, desde que empecé a componer verdaderamente, que eso es hace no mucho tiempo, o sea, cosas de las que yo puedo decir que son mías, o más que me expresan, la música que hago es fluida, sin repetición. Ujú, Cuando necesito repetir algo, es decir, volverlo a tocar, volverlo a escribir para decirlo dos veces, es porque ahí necesito detenerme en el caminar fluido. Necesito detenerme porque me parece que encontré algo, pero generalmente no es en la música instrumental, sino en la música vocal. ujú, Y cuando aparece por ejemplo, en uno de tus poemas que yo estoy ahora eh, preparando para poner en escena de la Gesenska, hay un momento en el que vos decís que más allá del desierto, ¿no? Termina uno de tus textos, más allá del desierto. Y yo
En ese más allá del desierto necesité decirlo 2 veces para establecer en esa repetición un lugar. Ujú, La repetición establece un lugar. Eh, y, mm, y entonces la cantante que lo hace lo dice 2 veces, lo canta 2 veces, a veces 3 veces, porque en ese lugar me quiero quedar, así como Abraham, que se iba con toda su gente por el desierto y en un lugar se detenía y establecía un altar ujú, con unas piedras abajo de una encina, pero después seguía, pero ese altar quedaba ahí porque ahí había pasado algo significativo, ¿no? Y en ujú. algunos momentos donde el texto propone establecimientos, la composición dice, bueno, acá vamos a repetir esto entonces lo establecemos y después seguimos. Vos decías, Composición, ay, perdón. perdón, vos decías, Santiago, que no hace tanto que empezaste a componer. Sí, digamos verdaderamente, porque yo empecé a componer verdaderamente cuando me encontré en mi desierto, en la vida eremítica, en el pueblito de Tres Picos. Estaba viviendo en una capilla de María Auxiliadora, haciendo vida eremítica propiamente dicha, Ujú. y en ese espacio de reflexión, o sea, de encuentro con la verdad profunda de uno, ¿no? Eh, y libre de espíritu respecto de toda demanda, así como decía Liliana Herrero, que cuando empecé a cantar, decía Liliana, cuando decidí que quería ser libre. Y yo te diría que cuando encontré que podía ser libre, por lo menos durante un tiempo en esa vida eremítica, ahí empecé algo que yo llamo una composición verdaderamente libre de mi parte y que tiene esa característica que decíamos antes y también una característica dialógica. A pesar de que es fruto de una experiencia eremítica, la composición es a 2 voces, hay 2 partes. En esto que estábamos escuchando recién, hay una mano toca una parte y la otra mano toca otra parte, y son 2 partes independientes. Es decir, es un diálogo, como dice Hölderlin, somos un diálogo, cada uno de nosotros es un diálogo, como dice Novalis, que tenemos una boca, la boca es un oído que se mueve y contesta, dice Novalis. Entonces nosotros tenemos boca y tenemos oído, y entre nuestra propia boca y nuestra propia oreja se establece un diálogo, y eso es nuestra conciencia, nuestro pensamiento. Y la música que yo trato de componer siempre consiste o trata de consistir en ese diálogo. Y ahora sí te pregunto, ¿cómo se conjuga el músico que sos con con la religión o con tu religión o con el hombre religioso que también sos? Bueno, yo lo que voy descubriendo o vine descubriendo en la investigación y en la práctica y en el aprendizaje de la vida contemplativa, en la que me formé con los monjes trapenses en el monasterio de Azul, también con algunos obispos, el obispo Martín, de acá de San Martín, que me vinieron acompañando, Oscar Ojea, pero sobre todo con los monjes de Azul, es que esa vida contemplativa, eh, si bien tiene un fruto estético, en mi caso, ¿no? Porque esto para cada uno es diferente, un producto, un fruto estético, llamémosle, eh, al mismo tiempo, desde el punto de vista de religioso, mi religiosidad, que es cristiana, es católica y es de Cristo, ese seguimiento a ese Cristo es inexplicable sin la comunidad, es decir, y sin un servicio en esa comunidad, sin realizar una tarea, un trabajo, un engranaje, llamémosle, por ese grano de voz y por ese grano de trigo, de pan, de pedacito de pan que cada uno es en una comunión, ¿no? O en un pueblo, la idea de pueblo, comunidad, comunión. Entonces se me vino dando de manera a veces simultánea, a veces alternada,
un tránsito en el territorio estético, que es lo que venimos hablando ahora, pero también en los barrios populares, en la enfermería, en las villas de José León Suárez, junto al padre Pepe, lo acompañé muchos años, hasta hace no poco estuve con él en Santiago del Estero, muy en mucha cercanía con él y trabajando la comunidad religiosa, la comunión popular, es decir, a nivel de pueblo tocando el acordeón, de manera, te digo, o alternada o a veces simultánea con el trabajo estético, pero tampoco es que compongo tantas cosas. En este preciso momento sí estoy muy dedicado con la composición y con la realización. Sí, y con la realización de esas composiciones, pero hay otros momentos que son más de concepción, diría yo, ¿no? Y, y siempre la dimensión comunitaria está muy activa. En este momento con la comunidad armenia estamos, digamos, estoy muy presente y muy viviendo esa comunión con la comunidad armenia ya desde hace varios meses, dirigiendo el coro de la comunidad, de la iglesia armenia, participando en las cosas comunitarias en la medida de lo posible. Así que bueno, se va dando de una manera no muy, te diría, que te tengo que decir todo este discurso para poderlo explicar, Está pero, bien. pero de mi parte es algo que agradezco a la vida, y le agradezco a Dios, le agradezco a la vida, el poder irme dando cuenta y poder tratar de, bueno, de ser consecuente con lo que la propia vida expresa y lo que tiende a hacer y a realizar, ¿no es cierto? Así que no sé si fui claro. ¿Y le darías a eso el nombre de misión? Mira, en algún momento sí, el mismo padre Pepe me llamó misionero y eso a mí me gustó, me pareció bien, pero no sé, puede ser. Yo diría que es una tarea y siempre la palabra tarea va en relación puede ir en relación a la misión, pero a mí me gusta más la palabra tarea, ponerla en relación a la esperanza, pero no la esperanza así boba, sino una esperanza, eh, digamos, que está mirando una perspectiva eh, apasionada, ¿no? Una esperanza que está entregando, que está ofreciendo apasionadamente algo que constituye un deseo muy grande, un anhelo muy grande, eh, una, si querés, un anhelo, sigo con esa palabra que es de Novalis, ¿no? Lo que anhelo es ver la flor azul, dice Novalis. Entonces, ese anhelo que en realidad está llevado por un enamoramiento de lo trascendente, de lo cósmico, del gran espacio, del abarcador, de, y también probablemente por las grandes preguntas, ¿no? Por el estado de pregunta, por, por el tránsito de la pregunta y su apasionamiento, ¿no? Por lo inmenso de ese tránsito, por el tranco que hay que ir llevando en ese tranco, por la música que tiene el recorrido de la pregunta. Todo eso que el poeta lo conoce, el religioso también lo conoce, la gente, a cada uno a su manera lo va tratando de llevar. Por momentos quedamos como atrapados en algunas certezas, a veces necesitamos esas seguridades, las certezas para encontrar equilibrio, para sanar cuando tuvimos embates fuertes, dolores graves, pero finalmente creo que todos terminamos reconociendo que el tránsito del misterio, el tránsito de la pregunta, el tránsito del deseo, es aquello en lo que
nuestra existencia, en nuestra conciencia respecto de las cosas, de la vida, del espacio, del tiempo, se juega por ahí, ¿no? Entonces, Santiago, bueno, ahí se- vamos. perdón, Que el se ejercicio de tu termina música es la Ana, acción y el ejercicio de la compasión. para, porque se nos A termina el ver, bloque, y no, en serio, y tenemos que ir a otra bien. nota, pero me gustaría que en un minuto nos cuentes dónde, cuándo, cómo podemos disfrutar de tu música, que es lo que no Bueno, dijimos. eso se van dando distintas ocasiones. Ahora el primero de junio vamos a hacer un concierto en el Teatro Empire, es un domingo a la tarde, Bien, vocal e instrumental, donde se van a ofrecer como anticipos de las obras en las que estamos preparando. Entre ellas anticipos de varios números del retablo de la Gesenska que estoy componiendo, que ya está compuesto y que estamos ensayando con texto sobre texto original de Ana. perfecto. Eso se va a poder escuchar el domingo 1 de junio en el Teatro Empire a las 5 de la tarde. En Hipólito Yrigoyen al Ahí está, a la 1900, vuelta del Congreso, a sí, la ahí vuelta del está. Congreso, sí señor. Bueno, ¿y tenés un canal de YouTube? Hay un canal de YouTube, pero sí, en principio no me ocupo mucho de promocionar mis grabaciones. Voy más bien jalonando las presentaciones, los momentos de compartir, a veces en las redes, pero no soy muy amigo de establecer lugares donde quede como apropiado de las cosas que hago, sino que Perfecto. trato de que queden ahí, queden libres y sin una apropiación de mi parte, como a veces se hace. A mí se me da de esa manera y soy feliz así. Genial. Yo te mando un abrazo y el cierre con vos es de Ana. Bueno, gracias. Bueno, un placer y un privilegio y un lujo tenerte en el programa y claro, en la vida. Decía hace un ratito que creo que el ejercicio de tu música tiene que ver con la compasión y los que te escuchamos sentimos eso. Es agradecimiento, un agradecimiento profundo por tu trabajo y por la espiritualidad que le pones en cada gesto, en cada delicadeza que viene de tu parte. Así que Bueno, agradecidos estamos de escucharte. muchas gracias a ustedes por este momento tan lindo.